varias docenas de islas en la costa de Perú, donde millones de aves marinas van a aparearse. Y las aguas a su alrededor están llenas de peces. Estos millones de aves se alimentan de los peces y luego defecan. Y mucho. Como la región es cálida y seca, el excremento se solidifica y se acumula por milenios. Hay acantilados de excremento de ave de 30 metros de altura. Técnicamente, este excremento se llama guano, y para mediados de 1800, la compra y venta de guano era un gran negocio. Su precio llegaba hasta los $76 el medio kilo. Es decir, que podías cambiar 2 kilos de guano por medio kilo de oro. Pero, ¿por qué había un mercado tan grande de excrementos? Para responder eso, debemos mirar dentro del cuerpo humano. En cuanto a peso, la mayor parte de nuestros cuerpos está compuesta de oxígeno, carbono e hidrógeno. Pero el cuarto elemento más común es el nitrógeno. El nitrógeno es parte de los aminoácidos que forman proteínas. Es parte de la hemoglobina, el compuesto que moviliza oxígeno en células rojas, y es un componente central del ADN y del ARN. El nitrógeno es esencial para toda la vida en la Tierra. Nosotros lo obtenemos al comer plantas o animales que hayan comido plantas, y las plantas obtienen nitrógeno del suelo. El problema es que si cultivas el mismo suelo año tras año, extraes su nitrógeno, y eventualmente no habrá el nitrógeno suficiente para que crezcan plantas saludables. No podrán producir suficiente clorofila para la fotosíntesis, lo que entorpecerá su crecimiento. Sus hojas se volverán amarillas y serán más susceptibles a pestes y enfermedades. Afectará a los agricultores porque las cosechas serán menores. La solución a esto es agregar nitrógeno al suelo, que es para lo que se utiliza el guano de ave. El guano tiene un 20% de nitrógeno. Hace cientos de años, los agricultores incas descubrieron que agregar guano al suelo hacía que los cultivos crecieran más alto. Esto les permitía cosechar alimentos en lugares donde anteriormente les había sido imposible y así expandir su imperio. Los grandes depósitos de guano en Sudamérica no pasaron desapercibidos para el resto del mundo. En 1865, España comenzó una guerra contra sus excolonias en Perú, Chile, Ecuador y Bolivia para controlar sus islas llenas de guano. Pero el apetito del mundo por nitrógeno era tal que para 1872 el guano estaba acabándose y Perú prohibió su exportación. El mundo necesitaría otra manera de conseguir nitrógeno. Esto fue una crisis. William Crookes, un químico británico, hizo una profecía funesta en 1898. Por el crecimiento de la población mundial y el poco suministro de nitrógeno, anunció: "Estamos en peligro mortal de no tener suficiente para comer". También dijo que en menos de 30 años, la gente de todas partes del mundo estaría muriendo de hambre. Y propuso una solución. Es el químico quien debe venir al rescate. Es a través del laboratorio que el hambre podrá ser finalmente convertida en abundancia. ¿Por qué dijo esto? El nitrógeno no es escaso, es común. El 78% del aire es nitrógeno, pero está en una forma que las plantas y los animales no pueden usar. 2 átomos de nitrógeno unidos por 3 enlaces. Este es uno de los enlaces más fuertes de la naturaleza. La forma de medir la fuerza de un enlace químico es a través de la energía que se requiere para romperlo. Así que, para separar 2 átomos de cloro, por ejemplo, se requieren 2 electronvoltios y medio. Para separar 2 carbonos, se requieren 3.8 electronvoltios. 2 oxígenos, 5.2 electronvoltios. Pero para separar 2 átomos de nitrógeno, se requieren 9.8 electronvoltios. Una tremenda cantidad de energía. Hay 2 procesos que logran esto naturalmente. Los rayos sueltan tanta energía que divide los N2 en átomos individuales de nitrógeno. Luego, estos reaccionan velozmente y forman óxidos de nitrógeno.
Estas moléculas se quedan en la atmósfera hasta reaccionar con las gotas de agua en las nubes y caen al suelo como lluvia. También hay varios tipos de bacteria viviendo en el suelo que pueden romper el enlace del N2, usando una cantidad enorme de energía para lograrlo. Hacen que el nitrógeno esté disponible para las plantas. Pero las bacterias reponen el nitrógeno lentamente, y no hay rayos suficientes para producir compuestos de nitrógeno a escala, así que los químicos intervinieron. En 1811, Georg Hildebrand mezcló nitrógeno con hidrógeno en un frasco sellado, intentando hacer amoníaco, que es una de las moléculas que contienen nitrógeno halladas en el guano. Cuando eso fracasó, sumergió el frasco a 300 metros debajo de la superficie para aumentar la presión. Y eso tampoco funcionó, pero iba en la dirección correcta. Versiones cada vez más sofisticadas de estos experimentos fueron probadas durante los siguientes 100 años. Todas ellas fallaron. Así que cuando Fritz Haber se interesó en este problema en 1904, se sumaba a una larga lista de químicos sin éxito. Tenía 36 años y trabajaba como académico de bajo rango en la Universidad de Karlsruhe. También era padre primerizo de un niño de 2 años llamado Hermann, y además su esposa, Clara, fue una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en química. Impulsado por el orgullo y su competencia con otro científico, Haber le dedicó 6 años al problema. Su idea era combinar nitrógeno e hidrógeno no solo a alta presión, también a alta temperatura y en presencia de un catalizador, es decir, algo que pueda disminuir la cantidad de energía requerida para dividir el nitrógeno diatómico. Para hacer esto, debía inventarse un nuevo aparato experimental. Haber trabajó incansablemente en este proyecto, construyendo equipamiento que pudiera tolerar presiones y temperaturas muy altas. Además, tuvo suerte. En aquel momento, él trabajaba también como consultor técnico en una fábrica de bombillas de luz. Ahí tenía acceso a muchos materiales difíciles de encontrar, como el elemento osmio. El osmio es escaso. En esa época había aproximadamente 100 kilos del metal refinado en todo el mundo. Pero la compañía para la que trabajaba estaba experimentando con su uso para los filamentos de bombillas y tenían la mayoría de la reserva mundial. Haber sospechaba que podía ser el catalizador perfecto, así que llevó una muestra a su laboratorio. Allí, la tercera semana de marzo de 1909, Haber colocó su lámina de osmio en la cámara de presión, presurizó y calentó el nitrógeno y el hidrógeno a 200 atmósferas y 500 grados Celsius. Bajo estas condiciones, los enlaces triples se rompieron y el nitrógeno reaccionó con el hidrógeno, y del total del gas mezclado, un 6% se convirtió en amoníaco. Al enfriarse el gas, 1 mililitro de amoníaco cayó del delgado tubo al frasco. Un eufórico Haber corrió de un laboratorio a otro gritando: ¡Vengan aquí! ¡Hay amoníaco! La compañía química más grande de Alemania, BASF, comercializó el proceso de Haber. Durante los siguientes 4 años abrieron una fábrica en Oppau que producía 5 toneladas de amoníaco por día. La gente lo llamaba obtener pan del aire. Con el fertilizante de este proceso industrial, en el mismo sector de tierra, los agricultores podían cosechar 4 veces más cantidad de comida. Y como resultado, la población de la Tierra se cuadruplicó. Es muy posible que debas tu vida a la invención de Haber. La Tierra mantiene a 4.000 millones de personas más hoy de las que podría sin nitrógeno fertilizante. De hecho, alrededor de 50% de los átomos de nitrógeno en tu cuerpo vienen del proceso Haber.